¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Pues hoy les traigo un tema muy hermoso. El tema se llama Mujeres en la genealogía de Jesús. Todos tenemos un árbol genealógico, pero no todos lo conocemos. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de conocer a mi bisabuela y claro, a mis abuelos, tanto paternos como maternos, pero de ahí para atrás no conozco mi genealogía. Pero en la Biblia, cuando hablamos acerca de la genealogía de Jesús, nos damos cuenta que la genealogía de Jesús es la única que se conoce completamente. Desde el primer hombre que fue Adán hasta nuestro Señor Jesucristo está la genealogía completa. Y por si alguno no lo había notado, aquí está en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo. Bueno, tal vez algunos habrán notado que la genealogía que está en Mateo capítulo 1 y la que está también en Lucas capítulo 3 no son diferentes. Pero esto se debe a que en el Evangelio de Mateo está la genealogía de Jesús por parte de José. Y en el Evangelio de Lucas está la genealogía de Jesús por parte de María. Entonces, hoy quiero darles el tema acerca de las mujeres en la genealogía de Jesús. Y voy a leer solamente algunos versículos del Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Dice así del versículo 1 en adelante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos has dejado tu palabra para enseñarnos, para mostrarnos el camino de la salvación a través de Jesucristo. Gracias por los tesoros tan hermosos que tenemos en la Biblia y ahora te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirija en la meditación de las Escrituras. Bendícenos con esta palabra, salva a los que no han sido salvos, restaura, sana y que todas las almas puedan ser bendecidas con esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a ver pues entonces mujeres en la genealogía de Jesús. Como ya les dije, tenemos el árbol genealógico completo de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas y ahí vemos cómo está desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero hacerles notar que las mujeres no estaban incluidas en los árboles genealógicos. A las mujeres no se les tomaba en cuenta. Pero podemos ver cómo Dios quiso incluir algunas mujeres en el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Y estas 4 mujeres, claro, también tomando en cuenta a María, son Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Estas 4 mujeres están ahí incluidas en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué por qué Dios las quiso incluir? Porque miren, las mujeres no eran tomadas en cuenta en la antigüedad. No podían tomar parte en las elecciones, no podían entrar dentro del santuario de Dios, no tomaban parte en el sacerdocio. Estaban excluidas de muchas cosas. Pero podemos ver cómo Dios las incluyó en el árbol genealógico
de Cristo, de nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Cristo vino a dignificar a la mujer. Cristo vino a darle un lugar muy especial a las mujeres. La Biblia dice que Cristo derribó las paredes que nos separan. Por lo tanto, dice que para Dios ya no hay distinción de hombre o mujer, sino que para Dios, ahora en la dispensación de la gracia, todos somos iguales ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo precisamente nació solamente de una mujer, no de un hombre y de una mujer, sino solamente de una mujer por obra del Espíritu Santo. Nació de una virgen. Podemos ver que el evento más importante después de la muerte de Cristo fue la resurrección. Y aunque nuestro Señor Jesucristo tenía a los 12 apóstoles, sin embargo, la Biblia nos dice que las mujeres fueron las primeras en dar la noticia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Incluso dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas que las mujeres eran las que sostenían el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a dignificar a la mujer. Incluso está ordenado en la palabra del Señor que los hombres deben de amar a las mujeres como a sus propios cuerpos y que se les debe de tratar a las mujeres como a un vaso frágil. Hace algún tiempo escuchaba o veía un video donde en algún lugar de Asia, en la religión del Islam, se enseñaba cómo debían golpear a las mujeres dentro de esa religión, porque ustedes saben que en el Islam las mujeres no tienen voto, no tienen parte, se les trata como objetos, se les golpea, no pueden en algunos lugares extremistas mostrar el rostro, ni siquiera los ojos, ni siquiera los tobillos. Eso es en el Islam. ¿Por qué? Porque a la mujer no se le tiene en alta estima. Veía también hace poco un video de una niña que lloraba. ¿Por qué? Porque sus padres la habían casado, una niña de 9 años, la habían casado con un hombre de 60 años. Algo horrible, algo terrible. ¿Por qué? Porque así tienen a la mujer como un objeto. Sin embargo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos cómo Jesús pone en un lugar muy especial a la mujer. Y se dice que la mujer se debe tratar como un vaso más frágil. ¿Por qué? Porque ellas son coherederas de la gracia, coherederas de la vida eterna. Incluso en el judaísmo se menospreciaba a la mujer. Recordamos cuando la mujer adúltera la encontraron en pleno acto de adulterio, la ley mandaba que se debía castigar tanto al hombre como a la mujer. Y sin embargo vemos cómo al hombre lo dejaron libre y cómo solamente a la mujer la querían apedrear los judíos conforme a la ley. Pero vemos cómo Cristo, su intervención, dijo: el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y vemos cómo el Señor perdonó a la mujer y le dijo: ni yo te condeno, ve, pero no peques más. El Señor perdonó a la mujer adúltera. Vemos cómo el Señor se acercó a la mujer samaritana y incluso la mujer samaritana se sorprende y dice: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí, te diriges a mí? Y el Señor salvó a la mujer samaritana y cómo ella le habló de la palabra de Dios a toda su comunidad, a toda su gente. ¿Por qué? Porque Dios ahora quiere o puso en un lugar muy especial a las mujeres. Encontramos en el Nuevo Testamento mujeres que eran diaconisas, mujeres que
incluso predicaban la palabra de Dios, porque ahí está, que eran colaboradoras del apóstol Pablo, que habían combatido en la fe, que habían predicado, que habían enseñado la palabra de Dios. En Romanos capítulo 15 encontramos una lista de mujeres que predicaban, incluso algunas de ellas, como Priscila, tenían una iglesia en su casa, estaban al frente de una congregación. ¿Por qué? Porque el Señor dignifica a la mujer, la pone en un lugar muy especial. Entonces, por eso vemos que en la genealogía de Jesús aparecen estas 4 mujeres. Y quiero señalar algunas cosas que están aquí en la genealogía, que tal vez nosotros o ustedes no han notado, pero yo quiero señalarlas en esta hora. Primeramente, que estas mujeres no pertenecían, no eran propiamente judías, no eran propiamente parte del pueblo, no eran parte de la familia de Dios. Y hemos mencionado estas 4 mujeres. Mire, por ejemplo, Tamar era una mujer cananea, porque la Biblia dice que su padre era cananeo. Rahab, ella tampoco pertenecía al pueblo de Israel, era una mujer de Jericó. Ruth tampoco pertenecía al pueblo de Dios, era una mujer moabita. Betsabé, la que más conocemos tal vez, Betsabé era una mujer etea, pues la Biblia nos enseña que era esposa de Urías eteo, y estas no pertenecían a la estirpe de Jesús, no pertenecían a esa ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver cómo el Señor, en su gracia y en su misericordia, las añadió a la familia. Y propiamente están citadas en Mateo capítulo 1, versículo 5, estas 4 mujeres. Dice la palabra de Dios: Salmón engendró de Rahab, ahí está Rahab, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. En el 3 dice: Judá engendró de Tamar a Fares, y a Sara, Fares a Errom, y Errom a Aram. Entonces ellas no pertenecían a la familia propiamente, sino que por las circunstancias que hubo, fueron añadidas a la familia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también nosotros, la Biblia dice que nosotros los gentiles no pertenecíamos a la familia de Jesús, no pertenecíamos al pueblo de Israel, y sin embargo Dios nos añadió a la familia de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice en Efesios 2:19, que dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes no pertenecíamos a la familia de nuestro Señor Jesucristo, pero por medio de la fe nosotros fuimos añadidos a la familia de Cristo, y ahora nosotros los cristianos podemos decir que aunque no éramos de la familia de Dios, ahora somos hijos de Dios. Mucha gente dice: es que todos somos hijos de Dios, todos somos cristianos. Luego dicen: mataron a un cristiano que iba saliendo de la cantina. No, nosotros no éramos hijos de Dios, nosotros éramos creación de Dios. Es cierto, éramos criaturas de Dios. Pero ahora, cuando Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, Él nos añadió a la familia. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, lo recibimos en nuestro corazón, creemos en Él por medio de la fe, creemos en su sacrificio, entonces nosotros pasamos a formar parte del pueblo de Dios y de la familia de Dios. Esto lo dice en San Juan 1:12.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, a todos propiamente los que le recibieron. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador, todavía no pertenece a la familia de Dios. Si usted está asistiendo a un templo, se está congregando en una iglesia cristiana, evangélica, donde se predica la palabra de Dios, pero todavía no ha dado el paso de obediencia, todavía no ha aceptado a Cristo, todavía no se puede considerar como un hijo de Dios. Necesita creer, necesita arrepentirse, necesita bautizarse. ¿Para qué? Para formar, porque dice, más a todos los que le recibieron. ¿En dónde le recibieron? En su corazón, en su mente, en su fe. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón, es cuando pasamos a formar parte de la familia de Dios. Entonces dice la palabra del Señor que Dios, cuando creemos en Jesús, nos da el Espíritu por el cual clamamos nosotros, Abba Padre. La palabra Abba Padre quiere decir en nuestro idioma algo así como que ahora podemos llamarle a Dios un término muy especial, papá. Eso es lo que significa Abba. Y esa palabra ningún judío la utilizaba, o solamente uno, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él oraba decía, Abba Padre, te doy gracias porque me escuchas. ¿Por qué decía Abba Padre? Porque era un término muy especial, muy particular, que solamente se usaba de un hijo hacia un padre. Entonces nosotros ahora ya no somos extraños para Dios. Ahora somos sus hijos. Y ahora por eso podemos decir Abba Padre. Por eso dice la Biblia en Hebreos que Jesús no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Por eso nos decimos en la iglesia hermanos, hermano Antonio, hermana Elizabeth, hermano Moisés, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora ya pertenecemos a la familia de Dios. Así como estas mujeres que estamos mencionando. Estamos viendo el tema mujeres en la genealogía de Jesús. Ellas no pertenecían a la familia de Jesús, pero aquí las tenemos en el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la segunda cosa que quiero hacer notar era que estas 4 mujeres tenían o tuvieron una vida trágica cuando fueron añadidas a la familia. Tenían una vida trágica. Por ejemplo, podemos ver acerca de Tamar, que esta mujer cuando, pasó a tomar parte en la genealogía de Jesús, a ella no solamente se le murió un esposo, se le murieron 2 esposos. Porque la costumbre era de que si, digamos, una mujer se casaba con un varón y no le dejaba no dejaba descendencia, el hermano menor de aquel difunto tenía que casarse con la viuda. Y si tenía que casarse el más pequeño. Entonces eso fue precisamente lo que pasó con Tamar. La Biblia dice que este hombre llamado hijo de Judá, se casó con ella, pero dice que hizo lo malo a los ojos de Jehová. Y entonces Dios le quitó la vida. Cuando después Tamar quedó viuda, el hermano menor de que se llamaba Onán, dice la palabra del Señor que se casó con ella. Pero él decía, ¿cómo voy a dejarle mi descendencia a mi hermano? Y dice que cuando él pues vertía en la tierra. ¿Por qué? Porque no le quería dejar descendencia a su hermano. Entonces esto le enojó también a Dios y también le quitó la vida. Y como el hermano menor de estos 2 era pequeño, Judá le dijo que se esperara hasta que creciera
su hijo menor. Esto lo dice en el libro del Génesis, capítulo 38, versículos del 7 al 10. Génesis 38, versículos del 7 a 10. Se lo voy a leer y dice de la siguiente manera. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Entonces imagínese la vida trágica que tenía Tamar. Primero se casa con el primer esposo y se muere. Y luego entonces se casa con el hermano menor y también se muere. Entonces ya se había quedado viuda 2 veces. Esa era la vida trágica de Tamar. Pero también podemos ver a Rahab. Cuando la historia de Rahab, podemos ver cómo no solamente murió pues alguien ahí, sino que ahí toda la nación el pueblo de Rahab fue muerto. Imagínense. Mucha gente había muerto. ¿Por qué? Porque los israelitas habían conquistado la tierra de Jericó, y toda su tierra, toda aquella gente que ella conocía fue conquistada. Ahí empieza la historia de Rahab, que comienza pues con un momento trágico. Pero ahora también vemos, por ejemplo, a Ruth. La Biblia nos habla también acerca de Ruth, que también esta moabita se casó con una israelita. Y podemos ver cómo también se murió el marido de Ruth. ¿Se acuerda de la historia que nos habla la Biblia precisamente en un libro que lleva su nombre, que está en la Biblia? Esta mujer no pertenecía al pueblo de Dios, pero se casó con un israelita. Pero este israelita, la palabra del Señor nos enseña que murió y se quedó también viuda. Entonces podemos ver casi cómo había casi puras viudas, ¿verdad? En la genealogía de Jesús. Ahora vemos a Betsabé. Usted ya conoce la historia, cómo David se allegó a esta mujer sin ser su esposa, cometió adulterio. Y bueno, la Biblia nos dice que David mandó al frente de la batalla a Urías, y Urías fue muerto por mano de sus enemigos. También Betsabé se quedó viuda. Entonces podemos ver cómo estas mujeres vivieron una vida trágica. Sus esposos se les murieron, unos de una forma, otros por otra causa. Pero, en fin, a excepción de Rahab, las otras 3 eran mujeres viudas cuando empieza la historia, que ellas son añadidas a la familia de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo sucede tal vez con algunos de nosotros, como cuando Cristo nos encontró, algunos vivíamos vidas trágicas. Algunos el Señor los salvó en medio de una enfermedad. A otros tal vez se les había muerto su esposo, o sus hijos, o sus padres. ¿Y qué sucedió en esa tristeza, en esa situación? Por eso cuando hemos tenido la oportunidad de estar acompañando a algún hermano, a alguna persona que no conoce a Dios, lo que le decimos es: acércate a Dios. Familia, acérquense a Dios. Si perdieron algún familiar, si ahora están pasando tiempos de luto, tiempo de tristeza, no hay otra cosa mejor que acercarnos a Dios, porque dice la palabra de Dios en un salmo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios dice que es
el padre de los huérfanos, el defensor de las viudas. Solamente Dios puede traer ese consuelo. Solamente el Espíritu Santo puede quitar la tristeza, puede quitar el luto, puede quitar el dolor que una persona siente cuando se ha perdido algún familiar. Y es así como Dios nos encuentra. Es así como Cristo nos encuentra, a unos en un tiempo de luto, a otros en un tiempo de enfermedad, a otros su vida era un caos, su vida era un infierno, su vida era un desastre. Pero ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo llega a esa familia, llega a ese hogar, llega a esa vida destruida y comienza a hacer nuevas todas las cosas, comienza a reconstruir la familia, a sanar las heridas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Jesús nos da una nueva vida. Así que con Jesús podemos tener un nuevo comienzo. Tal vez de lo pasado ya no lo podamos remediar, pero a partir de que nosotros iniciamos una vida con Cristo, de ahí para adelante podemos comenzar una nueva vida en el Señor Jesucristo. Así que estas 4 mujeres tuvieron una vida trágica antes de entrar a la familia de Dios, a la familia de Cristo. Ahora, otra cosa que quiero hacer notar acerca de estas 4 mujeres es que, a excepción de Ruth, ellas vivían en el pecado. Habían cometido pecados pues escandalosos, pecados graves, pecados que pues no les esperaba otra cosa sino solamente la condenación. Porque la palabra del Señor dice en el libro de Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Dice también la palabra del Señor en la epístola a los Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué les esperaba a estas mujeres? A estas mujeres les esperaba la condenación eterna. Cuando ellas murieran, se iban a ir al infierno, se iban a condenar. ¿Por qué? Porque eran mujeres pues pecadoras. Eran mujeres que vivían en el pecado y no les esperaba otra cosa que la condenación. Mire, por ejemplo, la Biblia nos habla acerca de Tamar, ya la mencionamos, la que se le habían muerto 2 esposos. ¿Qué hizo Tamar? Bueno, que Tamar se metió con su suegro, aunque su suegro también ya era viudo, pero ellos cometieron el acto de la fornicación. Entonces Judá se metió con su nuera. Esto lo dice en la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38, versículos 13 al 18, dice así: y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Ya el otro hijo de Judá había crecido y entonces Judá le tenía que dar a Sela a esta mujer, pero no se lo daba. Y dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio
y se llegó a ella y ella concibió de él. Entonces, Tamar se metió con su suegro, tal vez por venganza, no lo sé, pero se metió con su suegro y quedó embarazada, quedó encinta. Entonces, cuando le dieron la noticia a Judá de que su nuera estaba embarazada, dice que entonces la querían apedrear. Dijo Judá, ¿saben qué? Apedreen a esa mujer, porque ha cometido adulterio. Ella iba a ser la mujer de mi hijo Sela, apedréenla. Y cuando ya la habían agarrado para apedrearla, ella dijo, no, no me pueden matar porque el hijo que voy a tener es de Judá. ¿Cómo es de Judá? Sí, es de Judá. Aquí tengo su cordón, aquí tengo su sello y aquí tengo su báculo como prueba de que este hijo es de Judá, es de mi suegro. Ya no la mataron. Entonces podemos ver cómo Tamar se metió con su suegro. Era una mujer que había cometido pecado. Pero también podemos ver a Rahab. La Biblia nos habla que Rahab tenía, ella practicaba la prostitución. Rahab era una ramera. Y fíjese, Dios pudo haber dicho, no, esta mujer no es digna de que esté en la genealogía. Sin embargo, podemos ver cómo Dios la puso allí en la genealogía de Jesús, en el árbol genealógico de Jesús, a pesar de que Rahab era una mujer ramera. Y esto lo dice la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 1, dice así: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje, estoy leyendo Jueces, dije Josué, ¿verdad? Josué capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciendo, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Dice la palabra de Dios que esta mujer era una ramera. Era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Y miren, esto no nos debe de asombrar porque el Señor sigue salvando. La palabra del Señor dice que Él no vino a llamar a los justos al arrepentimiento. Él vino a salvar a los pecadores. Esto por si alguno dijera, bueno, ¿a poco Dios puede perdonar a una ramera? Sí. Incluso dijo nuestro Señor Jesucristo, le decía a los judíos, he aquí os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros. Quiere decir que muchos publicanos que eran considerados de lo peor y las rameras que eran consideradas de lo peor, dice que ellas van delante al reino de Dios. ¿Por qué? Porque dice que estas personas cuando se arrepienten de corazón y Dios las perdona, mi hermano. Dios las perdona. Yo he conocido mujeres que ahora son cristianas y que antes se dedicaban al adulterio, se dedicaban a la prostitución y Dios las ha salvado y Dios las ha perdonado. Entre nuestra iglesia hay mujeres que Dios las ha rescatado de la prostitución. Hay hombres que Dios los ha rescatado de la fornicación. Hombres que se dedicaban al pecado, Dios los ha salvado. Pues la Biblia dice que Rahab era una ramera. Era una mujer que se dedicaba a la prostitución y vivía en el pecado. Ahora también la Biblia nos habla acerca de Betsabé. ¿Quién fue Betsabé? Betsabé fue la mujer de Urías. Y Urías era un hombre íntegro. Era un hombre valiente. Pues la Biblia nos habla de que Urías está en el libro de los valientes de David. Ahí está en esa lista. Era un hombre valiente, era un hombre esforzado, era un hombre íntegro, era un hombre cariñoso. No le faltaba nada a Betsabé con Urías, pero así es el pecado. Hay ocasiones que hay
hombres que no les falta nada. Tienen una esposa que los ama, tienen una esposa que los cuida, tienen una esposa que pues no le falta nada. Pero desgraciadamente así es el pecado. Y entonces Betsabé cometió pecado con David. Ella cometió pecado. A causa de este pecado, pues el primer fruto de su vientre que iba a tener o que había tenido, la Biblia dice que el hijo de David con Betsabé, el primer hijo, dice que murió por consecuencia del pecado de David. Y aunque David oró, aunque David se humilló, sin embargo, este primer fruto pues murió, tuvo que morir, ¿verdad? Entonces, Betsabé, esta mujer fue una mujer adúltera. Estas mujeres vemos que tuvieron un pasado oscuro, un pasado en el pecado. Pero otra cosa que quiero hacer notar es que Dios les cambió la vida a estas mujeres. Dios las perdonó a pesar de la vida que ellas habían tenido, de las cosas que ellas hicieron. Dios las perdonó y Dios les dio una nueva vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Dios, Él perdona nuestro pasado. Él perdona nuestra vida pasada. El Señor perdona nuestros pecados de tal manera que dice la Biblia: yo voy a sepultar tus pecados en lo profundo de la mar. De tal manera que dice la Biblia: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Eso lo dice en el Salmo 32. Somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdona. El Señor cubre nuestras faltas con la sangre de Jesús. Cuando nos arrepentimos, Él nos limpia, Él nos lava, Él nos purifica, Él nos perdona y el Señor nos da una nueva vida. Y mire, a Tamar, por ejemplo, el Señor le dio una nueva vida, porque la palabra del Señor dice que Judá era un hombre de los patriarcas, un hombre de los príncipes de Israel. La Biblia nos dice que Jesús nació de Judá. De los 12 patriarcas, Judá era de donde iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Judá y Tamar procrearon un hijo que era de la familia de nuestro Señor Jesucristo, de donde iba a nacer Jesús. Por ejemplo, también Rahab, como ya dije, era de Jericó. Pues también Rahab se casó con un hombre llamado Salmón. Y yo deduzco que este hombre era un hombre bueno. ¿Por qué digo que era un hombre bueno? Porque miren, Salmón sabía que Rahab se había dedicado a la prostitución. Y sin embargo, Salmón la aceptó así. La perdonó. Él aceptó que esta mujer fuera su esposa, aunque era de otro pueblo, pero Salmón la aceptó tal y como, a pesar de que ella había tenido un pasado oscuro, Salmón la aceptó así, con todo y la vida que había llevado esta mujer. Por eso digo que este hombre era un hombre bueno. Era un hombre comprensivo, era un hombre que la aceptó, la perdonó, a pesar del cómo había vivido esta mujer. Este hombre se casó con esta mujer y engendraron también un hijo también. Ahora, Ruth, podemos ver que esta mujer, cuando murió su esposo y se quedó viuda, dice la palabra del Señor que su suegra les dijo: ¿saben qué? Le dijo a sus dos nueras: regrésense con su familia, regrésense a su tierra, porque yo ya no tengo más hijos para que ustedes se puedan casar con ellos. Pero la palabra del Señor dice que Ruth le dijo a Noemí: no me ruegues que te deje, porque no te voy a dejar. Desde ahora tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Y a pesar de que Noemí ya no tenía nada que ofrecerle a su nuera, dice la palabra de Dios que Ruth
se fue siguiendo a su nuera hasta Belén, donde nació nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús nació en Belén de Judea. Y allá se fue esta nuera. ¿Quién va a seguir a su suegra, verdad? Mayormente si el hijo se murió. Pero podemos ver cómo se llevaban también la suegra y la nuera. Noemí y Ruth se llamaban bien, se amaban, se cuidaban, se procuraban, ojalá, y que así se pudieran llevar todas las suegras con sus nueras o con sus yernos, pero a veces, ¿verdad? No quieren a la suegra, o la suegra no quiere a la nuera. Pero podemos ver cómo esta mujer Ruth le cambió la vida. Y cuando llegaron a Belén, dice que ellos estaban a punto de perder la herencia, las tierras, todo. Eran mujeres pobres porque ya no tenían esposos. Sin embargo, dice la palabra del Señor que por consejo de Noemí, Ruth dice que tenían que juntar las espigas que sobraban. Porque dice que todos los segadores iban recogiendo espigas y solamente Ruth iba recogiendo lo que sobraba, porque no tenían para comer. Sin embargo, dice la palabra del Señor que cuando Ruth fue a los pies de Booz para pedirle que los redimiera, dice la palabra del Señor que Booz se casó con Ruth. Era un hombre ya grande y Ruth era una mujer joven. Pero Booz era un hombre rico. Era un hombre que tenía una hacienda. Y Booz pudo haberse buscado otra mujer. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que Booz se casó con Ruth y redimió a la familia, restauró la familia, y así no se perdió la descendencia, no se perdió la familia. Entonces la vida de Ruth vino a ser transformada. De la pobreza pasó a la abundancia, del luto pasó a la felicidad, a la alegría. Y podemos ver cómo Dios cambia vidas. Ahora, Betsabé, sabemos que su esposo fue muerto por culpa de David. Su bebé también murió. Era una vida trágica la que estaba llevando. Pero mire, Dios tuvo misericordia de Betsabé. Dios perdonó a Betsabé. Y mire, David tuvo muchas esposas. Tuvo a Mical, que era hija de un rey, del rey Saúl. Tuvo a otras mujeres muy importantes. Y sin embargo, la mujer que Dios escogió para que viniera la descendencia real, la palabra del Señor dice que Dios escogió al hijo de Betsabé, que tuvo al hijo más sabio que ha existido en todos los tiempos. Me refiero al rey Salomón, porque Salomón fue hijo de Betsabé. Fíjese cómo es Dios. Cuán grande es la misericordia de Dios. Cómo perdonó a Betsabé y cómo cambió la vida de esta mujer que, aunque habían cometido errores con David, Dios los perdonó y transformó ese estado. Dios cambió. Es lo que Dios puede hacer también con nosotros. Tal vez en el pasado nosotros cometimos errores. Le fallamos a Dios. Le faltamos a Dios, caímos en algún momento, fracasamos, nos alejamos de Dios. Pero mire, si nosotros nos acercamos a Dios, si nosotros buscamos a Dios, Dios nos perdona. Y Dios puede restaurar nuestra vida. Dios puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Dios nos puede transformar. ¿Por qué? Porque Dios perdona, Dios salva. Ahora, la última cosa, o la penúltima cosa que quiero mencionar, es que estas mujeres fueron mujeres de fe. Si están en la lista de la genealogía, ellas fueron mujeres de fe. Después de que eran idólatras, como el caso de Rahab, era una mujer idólatra, como el caso de de Ruth, tenía otros dioses también. Podemos ver que Dios, cómo ellas se convirtieron en mujeres creyentes en Dios. Por ejemplo, Tamar no se menciona. Ya dije que todas pertenecían a otras naciones. Tamar, aunque no se menciona, pero seguramente ella fue creyente en Dios, porque está aquí en la lista. Rahab, a pesar que tenía otros dioses, ella creyó con toda su casa.
y toda la familia de Rahab se salvó, es decir, sus padres, sus hermanos, sus parientes fueron salvados. ¿Por qué? Porque pusieron un cordón de grana en la ventana y las murallas de Jericó cayeron. Pero la familia de Rahab fue salvada y no pereció. ¿Por qué? Dice la Biblia, incluso la menciona en los héroes de la fe, en el libro de los Hebreos. Es una lista donde solamente los hombres de fe, los héroes de la fe como Abraham, como Isaac, como Moisés, como Jacob, los grandes hombres de la fe están ahí en Hebreos, y ahí también aparece Rahab, citando a Dios que esta mujer tuvo buen testimonio de haber agradado a Dios porque fue una mujer de fe y Dios le dio un esposo. Había tenido muchos hombres que solamente la veían como un objeto, pero ahora era un hombre, era una mujer de fe y Dios le dio un buen hombre por esposo. Entonces se convirtió en una mujer de fe. También Ruth, como ya mencioné, dijo: tu Dios será mi Dios. Fue una mujer de fe. Y también Betsabé, ella se arrepintió y fue una mujer de fe. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos acerca del amor de Dios. Que no importa cuál haya sido nuestra vida que hayamos llevado cuando no conocíamos a Dios, si nosotros nos acercamos a Dios, Él está dispuesto a perdonarnos. Él está dispuesto a darnos de su gracia. Y que si nosotros no pertenecíamos a la familia de Dios, Dios también nos añade a la familia de la fe. ¿Para qué? Para que un día estemos allá con Él en el cielo, en el reino de los cielos. Aleluya. Él quiere que veamos este ejemplo. Por eso puso a estas mujeres que fueron pecadoras, mujeres que estaban alejadas de Dios, mujeres que no pertenecían a la familia de Dios, pero Dios las puso aquí en esta lista para que nosotros nos demos cuenta que también nosotros podemos ser perdonados y podemos pasar a ser de la familia de nuestro Dios, y cómo Dios las puso en un lugar. Tal vez a ellas las puso en este libro maravilloso que es la Biblia. Pero sabe, si usted se arrepiente, si usted cree en Jesucristo, su nombre, ¿sabe dónde lo va a poner Dios? ¿Sabe dónde va a poner su nombre? En el libro de la vida del Cordero. En ese libro donde están inscritos aquellos que han sido salvos por Jesucristo. Si usted cree en Jesús hoy, si usted se arrepiente hoy, si usted le entrega su vida hoy a Cristo, su nombre va a ser anotado allá en el libro de la vida del Cordero. Y usted va a pasar a pertenecer a la familia de Dios. Así que yo le quiero invitar en esta hora que si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, si usted no ha recibido a Jesús como su Señor, yo le invito a que lo reciba en esta hora. Dígale a Jesús que le perdone. Dígale a Jesús que le cambie. Vamos a orar en esta hora. Y si usted no ha hecho la decisión de entregar su vida a Cristo, recíbalo hoy como su Señor, como su Salvador. El Señor puede perdonar sus pecados. Y saludamos a nuestra hermana Adela Saavedra, que nos manda saludos. Dios le bendiga, hermana. También a nuestro hermano Brígido Pascual, que manda saludos. Que Dios le bendiga. Y también saludamos a nuestra hermana Yani, de allá de los Estados Unidos. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana. Estamos orando por usted y Dios la va a ayudar. Dios va a resolver ese problema que el Señor conoce. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has dado. Y te pido que si en este momento alguna persona ha escuchado este mensaje y no ha sido salva, no ha recibido a Cristo en su corazón, te pido, Señor, que en este momento tú la recibas como tu hija, perdonando sus pecados, cambiando su vida, Señor, que ella pueda creer, que él pueda creer en su corazón de que tú eres Jesucristo, nuestro Señor, que moriste en la cruz por nuestros pecados. Señor, entra en su corazón, cambia su vida, perdona sus pecados, así como un día, Señor, cambiaste la nuestra. Transforma esas vidas, Señor, que te necesitan. Señor, resuelve todo problema. Ayuda a nuestra hermana San Juana, Señor, que está allá en Estados Unidos, Señor.
Bendícela, Señor. Ayúdala en ese problema que ella tiene. Tú lo conoces, Señor. Sabemos que tú vas a resolver ese problema. Mueve, Señor, corazones. Mueve vidas, Padre. Cambia, Señor. Si hubiera algún enfermo, sana en esta hora. Restaura al caído. Salva al perdido, Padre. Y gracias te damos por la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, pues les agradecemos el favor de su atención. Queremos invitarlos para que compartan esta predicación, y también si usted quiere escuchar más predicaciones, estamos en YouTube como Antonio Gómez Cruz, predicaciones de Antonio Gómez Cruz, y usted nos puede seguir ahí en las predicaciones y también aquí en Facebook. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.